trayectoria y es un referente de la universidad en temas de ética. Así que para nosotros va a ser un gran honor tenerlo presente en el curso con la clase de corrupción profesional y los factores explicativos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Ocampo. ¿Podría pedirle que por favor pase usted las diapositivas? Perfecto, doctor. Lo vamos a hacer en este instante. Muy bien. Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy tiene un título que toca directamente a lo que cada uno de ustedes podrá hacer o no podrá hacer en el futuro. Cuando yo me formé en el campo de la salud mental y psiquiatría, tuve como especialidad la investigación en estas áreas. Lo hice en Canadá. Y cuando terminamos nuestro adiestramiento, la universidad nos convocó a todos los que habíamos terminado para tener una sesión con el psiquiatra de mayor edad, que en ese entonces también era jefe del departamento. Y en esta última sesión, antes ya de despedirnos de la universidad, este buen colega nos dijo que nos iba a dar no una clase, sino un consejo. Y este consejo fue muy explícito. Nos habló de lo que realmente iba a ser la práctica profesional en la cual cada uno de nosotros tenía que ingresar. Nos habló de las posibilidades que habían en ese entonces en Canadá y en el mundo entero para poder seguir cursos de mayor especialización o actividades que fueran muy rentables, de acuerdo a lo que cada uno quería hacer con su carrera profesional. Pero, al mismo tiempo, nos habló como un hermano mayor respecto a los riesgos que tenía el ejercicio profesional en Norteamérica. Y con mucha sinceridad nos señaló una serie de posibles peligros que teníamos que enfrentar y que debiéramos estar advertidos para poder cuidarnos personal, familiar e institucionalmente. Obviamente, cuando nosotros recibimos estos consejos, muchos de nosotros pensamos que quizás era un poco exagerado alguna de las cosas que el profesor nos había dicho. Pero en el curso de los años en que he podido apreciar muchas cosas muy positivas y otras muy negativas, me he dado cuenta de cuánta razón tenía este profesor. La carrera médica, como toda carrera profesional, tiene riesgos. Yo voy a tocar solamente algunos de ellos, pero hay muchos otros. Y de esos riesgos solamente podemos defendernos mejor si hacemos dos cosas. Si estamos alertados de que realmente existen en el entorno, pero más aún
si estamos alertados de los peligros interiores que tenemos nosotros como seres humanos, que nos pueden poner en situaciones de mayor posibilidad o probabilidad de que esto ocurra. Esta clase tiene, por eso, dos objetivos fundamentales. La primera es cumplir con lo que nuestra profesión exige. Nosotros somos médicos, pero fundamentalmente somos hombres y mujeres de ciencia. Cuando tenemos enfrente un fenómeno, sobre todo si no lo conocemos bien, tenemos que precisarlo en sus límites y en sus características. Tenemos que conocer al enemigo. Y luego tenemos que preguntarnos a qué se debe ese fenómeno. Por lo tanto, al hablar en la clase de corrupción profesional, es importante convertir esa conducta en un fenómeno de estudio. Felizmente, el Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina, el único que existe en el país que investiga estos temas, se ha preocupado y se viene preocupando de cómo explicar esas conductas. Vamos a seguir una ruta para esto, una ruta quizás un poco larga que he tratado de sintetizar, pero aún así quedan muchas cosas más por decir. Pero quiero que escuchen esta clase no solamente como un elemento más del curso. Tiene también el propósito de ser un consejo de un hermano mayor que ha recorrido un camino por el cual ustedes también tendrán que transitar y que ojalá no se topen con piedras y no digan ustedes en algún momento que en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Medicina, no los advirtieron. Vamos a pasar entonces adelante. Seguiremos un temario, la próxima, por favor. Y vamos a comenzar. Nosotros existimos en una sociedad. Y esta sociedad tiene expectativas. Las profesiones que se dedican a la salud tienen una particular importancia para la población, porque sin salud, ustedes saben, no hay posibilidad de desarrollo. Y todos queremos desarrollarnos, hacer nuestra vida y cumplir nuestros objetivos. Pero la salud es tan preciosa que aquellos que nos dedicamos a esta profesión somos conceptualizados desde muchos siglos atrás, desde el comienzo de las ciencias curativas, antes de que existiera la medicina científica, como seres que tenemos una cierta conexión con la divinidad. Los antiguos curanderos tenían un enorme poder sugestivo frente a la población que lo utilizaban para sus fines de curación. Y el colectivo, el inconsciente colectivo de la población siempre nos ha vinculado a las profesiones más excelsas de la sociedad. Ya en la antigua Grecia, por ejemplo, era fundamental aceptar que habían profesiones que eran tan especiales que la población no podría pensar que los que practicaban esta profesión podrían tener actitudes corruptas, por ejemplo. Era tal la confianza de la sociedad en estas profesiones
que los excluían de cualquier posibilidad de castigo de la justicia, porque no era posible creer que un sacerdote, por ejemplo, o un médico tuviera este tipo de deslices. Sin embargo, gradualmente, las conductas inadecuadas de algunos practicantes de esta profesión fueron exigiendo ya en ese entonces la necesidad de juramentos para poder cumplir con los cánones éticos que la profesión médica exige. Ustedes conocen perfectamente el juramento hipocrático que fue necesario para poder normar algunas conductas que estaban escapándose de lo adecuado. Pasamos, por favor. Por eso es que la sociedad siempre exige a los médicos, a los sacerdotes y antiguamente también a los políticos, lo que se llama ética de máximos. Es decir, nosotros tenemos que ser figuras especiales, líderes especiales, personas que sean ejemplo de la sociedad. Y cuando alguno de nosotros se sale de este marco, no solamente se afecta a él, sino que afecta a toda la comunidad médica. Es como que la sociedad comenzara a dudar de que aquellos preceptos que nos han dado comienzan a resquebrajarse. Por eso la ética médica se desarrolla en nuestra profesión debido a dos grandes presiones. Una es la que llamaríamos la ética heterónoma, ejercida por la sociedad, por los filósofos, por los juristas, pero particularmente por el periodismo, porque son las noticias periodísticas que van a toda la sociedad las que nos ponen a todos nosotros en situación de reflexión personal y reflexión profesional. Cuando algo ocurre en la profesión médica y es un escándalo periodístico, todos nos sentimos afectados y el colegio médico tiene que tomar, obviamente, algunas acciones para ir corrigiendo estas dificultades. Pero lo más importante es que la ética, saben ustedes, obedece a presiones personales, a reflexiones personales respecto a nuestra propia conducta. Es lo que llamamos la ética autónoma. Veremos cómo estos dos elementos van a ir jugando en la formación ética de cada uno de nosotros. Adelante. La próxima, por favor. Por eso es que ha habido necesidad de ir formando instituciones específicamente profesionales que puedan ayudarnos a seguir una conducta más o menos unitaria en lo esencial respecto a los valores éticos de nuestra profesión. Surgen entonces los colegios profesionales. En nuestro caso, el Colegio Médico del Perú, cuya primera prioridad en su estatuto es estar atento a la conducta ética de sus miembros. Y para eso, obviamente, el Colegio Médico del Perú exige que los médicos estén permanentemente actualizándose en los conocimientos científicos, porque no sería ético tratar a un paciente sin estar actualizado con los últimos conocimientos para ayudarlo a superar su enfermedad. Pero al mismo tiempo, la ética del profesional tiene que demostrarse en el comportamiento que este profesional debe tener con sus pacientes.
Si este comportamiento no es adecuado, los colegios profesionales tienen una serie de instrumentos para poder exigírselo o penalizarlo o expulsarlo del colegio en casos de transgresiones éticas demasiado graves. Adelante. Pero, a pesar de todo ello, ¿qué ocurre actualmente en la profesión médica? Y esto lo van a ver ustedes cuando por alguna razón tengan un problema de salud y tengan que consultar a un médico en rol de paciente. O, lo que es más frecuente, tengan la oportunidad de ver cómo a alguno de sus familiares es tratado en una situación de enfermedad por algún colega. Van a ver una gran gama de comportamientos, desde los más positivos hasta quizás los menos positivos. Adelante, la próxima. ¿Por qué es, y esto lo decía Pedro Ortiz, porque esta es una diapositiva que yo tomo de él, ¿por qué es que observamos médicos actualmente que son deshonestos, desleales, irresponsables, imprudentes, indolentes al sufrimiento humano, negligentes o descuidados, egoístas, solo interesados en el dinero, a veces insolentes y malcriados, e incluso groseros? ¿Por qué es que un profesional de la altura moral de un médico puede ser prepotente y abusivo? Obviamente, sería muy fácil para nosotros decir, bueno, es que esos médicos nunca debieron ser médicos. La universidad debió haber hecho un screening al ingreso y decirles a estos señores, ustedes no entran porque ustedes no están en la vocación médica. Gran error. Porque estas características no dependen solamente de que tú quieras ser médico. Depende de la sociedad en la cual tú has crecido y has adquirido una serie de hábitos que de repente no son los más convenientes. Estos colegas pueden ser muy criticados, pero más que criticados, deben ser ayudados, porque posiblemente pasaron por la Facultad de Medicina y nadie se preocupó de quiénes eran como personas. Simplemente se preocuparon si pasaba el curso o no lo pasaba, y si tenía buenas notas, perfecto. Pero quiénes eran como personas. Y de repente, como personas, sí, hubieran sido jalados. Verán ustedes la importancia que esto va a tener al final de esta clase. Pasamos, por favor. Revisando algunas noticias, vean ustedes lo que la prensa española publicó. Adelante, la próxima. Se resume entre comillas la noticia. A más de 300 años sería condenado un médico peruano acusado de cometer abortos en España. Y luego da una síntesis de cuáles son las acusaciones. Una vez más, podríamos nosotros criticar a este colega. ¿Cómo puede, incluso con su comportamiento, no solamente quedar mal él, sino también la universidad donde estudió? ¿Qué universidad habrá sido esa? Y si ha sido San Marcos, imagínense ustedes el daño que nos hace como institución. Pero más íntimamente que eso, ¿cómo se sentirá su familia al ver este aviso?
¿Qué pensarán sus padres, sus hijos, su esposa? Eso era esta persona que todos creían que era un médico respetable. Entonces, si nos quedamos sencillamente en el juicio personal de crítica, obviamente diremos nosotros, bueno, nosotros no vamos a llegar a eso. Son personas que obviamente nunca debieron ser médicos. Y entonces, la pregunta sería, pero este médico que llega a estos niveles, ¿por qué llegó a estos niveles? ¿Qué lo llevó a tener una conducta de este tipo? Y obviamente ponerse en alto riesgo, porque no creo que él no haya pensado que en alguna oportunidad lo iban a coger. ¿Qué motivos? ¿Cómo podríamos explicar esta conducta? Y si pudiéramos llevar la historia hacia atrás, como en una película, y lo viéramos a este médico de estudiante, recién ingresado a la Facultad de Medicina, así como están ustedes ahora, ¿acaso sabría este hombre en esa etapa juvenil que esto le podía pasar? O peor aún, ¿habrá ingresado este hombre a la Facultad de Medicina pensando que va a ser un tipo que se dedica a los abortos y a ganar dinero con eso, etcétera, etcétera? ¿Habrá sido eso su proyecto de vida? ¿O algo ha pasado en su vida que sin darse cuenta ha ido descendiendo a estos niveles de conducta? He ahí la pregunta fundamental de la investigación. ¿Es la corrupción algo que tú tienes genéticamente dentro de ti? ¿O es toda una historia biográfica que te van sumando factores para tener este producto final negativo? La gran pregunta, si esto le ocurre a una persona, ¿podría ocurrirme a mí? Si la COVID-19 infecta a un compañero porque no se cuidó en lo básico de lo que significa autocuidado, ¿podría ocurrirte a ti? Sabemos perfectamente que en términos de conductas de riesgo, si tú dices a mí nunca me va a ocurrir esto, te pones en más riesgo. Siempre es conveniente preguntarse a qué se debe y de qué manera debo yo cuidarme. Adelante. La corrupción profesional es una inconducta en el ejercicio de una profesión que desborda los límites éticos de la misma. Y tiene consecuencias deleterias, no solamente para el médico que incurre en esto, sino también para toda su familia, para toda su institución, e incluso para toda la profesión. La persona que ingresa a este tipo de conducta traiciona todos los cánones y la confianza que le hemos otorgado. Pero es importante comprender un elemento real. Ninguna conducta humana se genera de la noche a la mañana. Para que la conducta se transforme en una conducta ya casi automática y constante, requiere de miles de repeticiones mentales y actuales en obra. Ninguna persona se convierte en corrupto de aquí en las próximas 24 horas. Es un fenómeno interior que se va graduando de acuerdo a ciertas circunstancias,
hasta que termina por consolidarse a través de recompensas que van surgiendo en la práctica de la conducta. Generalmente en estas conductas la recompensa suele ser económica de gran proporción. Adelante, la próxima. Entonces, la pregunta que quiero plantearles y que por favor cada uno de ustedes se lo plantee. ¿Podría pasarme esto a mí cuando sea médico? Estoy seguro que todos vamos a sentir como una especie de rechazo a esto y casi la seguridad de que esto no nos va a pasar. Pero tú eres hombre de ciencia y plantéatelo como una posibilidad, como una probabilidad remota, pero probabilidad. ¿Podría pasarme y por qué me podría pasar en todo caso? Adelante. La próxima. Vamos entonces a tratar de explicar esta conducta en una forma que sea científicamente aceptable. De repente no lo logramos en su totalidad, pero nuestra intención es seguir estudiando este tema y ojalá algunos de ustedes continúen estudiándolo, porque es importante eliminar estos temas de la profesión médica. Adelante. ¿Cuáles son los datos que da la investigación para que nosotros podamos tener por lo menos un esquema tentativo explicativo? ¿Pasamos? Varias teorías nos ayudan. Vamos a tocar la teoría sociobiológica del profesor Ortiz, a quien recomiendo que lean ustedes, porque fue un pensador peruano, miembro de nuestro Instituto de Ética, que dejó una teoría inconclusa, pero muy importante, respecto a cómo se forma la moral del hombre. ¿Por qué el hombre se caracteriza como ser humano? Por ser un ser viviente ético, aspirando a valores universales que le deben dar una conducta ética. Adelante, la próxima. Muy brevemente, lo que queremos señalar es lo siguiente. Ustedes saben que cuando nosotros nacemos, dependemos enteramente del medio que nos rodea, particularmente de nuestra madre, de nuestro padre y de nuestra familia. Y de acuerdo a cómo nos nutran biológicamente, se va a producir el desarrollo físico que va a dar en buena medida la estatura que logramos al final de nuestro desarrollo. Todos debiéramos tener la posibilidad de recibir una buena nutrición biológica que debiera ser la responsabilidad del Estado para llegar al máximo de nuestro desarrollo físico. Si ustedes comparan el desarrollo físico de países desarrollados con el nuestro, verán que hay diferencias en algunos centímetros, dependiente de la calidad de la nutrición que hemos recibido. Eso es estatura física. Pero el ser humano no solamente necesita nutrición biológica, necesita nutrición afectiva, particularmente en los primeros años de vida, porque es a través del amor de la madre, del amor de la familia, que va a conducir al desarrollo moral del hombre. La próxima, por favor. Y en este desarrollo moral del hombre, también podemos hablar de, por favor, la anterior. En este desarrollo moral del hombre, también podemos hablar de talla moral. De acuerdo a esa nutrición afectiva que hayamos recibido y a la formación moral que hemos recibido en nuestra casa y hemos continuado en el colegio, etcétera, etcétera, y lo continuamos en la universidad, porque el desarrollo moral toma mucho más tiempo que otros desarrollos, es
nos vamos formando como seres humanos totalmente desarrollados, moralmente desarrollados. Pero sin embargo, por diversas circunstancias de la vida, muchos seres humanos no tienen la suficiente nutrición moral adecuada y la talla moral, a pesar de que la talla física pueda ser alta, es una talla moral inadecuada. Estas personas que tienen una talla moral inadecuada son los que están más en riesgo de estas conductas que he señalado al comienzo, si las circunstancias se le facilitan este tipo de tentaciones. Recuerden ustedes que tenemos en la Facultad de Medicina 3 figuras ejemplares que son el triángulo moral de nuestra facultad. Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Daniel Alcides Carrión, que ustedes lo pueden ver en el patio central de la Facultad de Medicina. Daniel Alcides Carrión era un hombre físicamente bastante frágil, bastante menudo. Se dice que su talla era alrededor del 1,20 m o 20 y tantos, bastante pequeño para la edad que tenía. O sea, físicamente era un hombre delgado, posiblemente hablaba esto de una nutrición biológica no muy favorecida tempranamente, pero tenía una talla moral de la más alta que podrías imaginarte, y que lo demostró en su sacrificio. Nunca dudó de llegar al objetivo final de lo que se había propuesto. Y cuando ingresó a la Facultad de Medicina ya tenía en mente, porque todos los datos de su historia lo señalan, ya tenía en mente el estudio de la fiebre de la oroya, así se llamaba antes de ser la enfermedad de Carrión. Ojalá todos en la Facultad de Medicina pudiéramos tener una talla cercana, moral, a la que nos demostró Daniel Alcides Carrión. La próxima, por favor. Y seguimos con los modelos explicativos. Ustedes saben que un modelo conceptual es un instrumento heurístico que utiliza la ciencia en general para poder estudiar los fenómenos de interés. En el fondo, el modelo o el paradigma es una síntesis de lo que podríamos llamar las variables esenciales de ese fenómeno. Cuando nosotros tenemos esas variables esenciales, podemos hacer una serie de experimentos que son útiles para la medicina. No podemos detenernos en ese aspecto, pero he aquí un modelo de normalidad y anormalidad, defensas y controles que puede ser útil para la explicación de lo que estamos señalando. La próxima. En este modelo, nosotros queremos reflejar lo siguiente. Si hablamos físicamente de un ser humano, solamente de lo físico, y examinamos a este ser humano desde todos los ángulos de la medicina, podemos encontrar que todos los hallazgos son negativos. O sea, no tiene síntomas, no tiene quejas, sus análisis son normales, etcétera, etcétera. Podemos decir que biológicamente esta persona es 100% normal. La próxima. Pero si lo hacemos desde el punto de vista de la salud mental, no hay ninguna persona que sea 100% normal. Nuestra historia siempre va a tener una serie de elementos prácticos en nuestro desarrollo, además de no olvidar que nosotros evolutivamente venimos de especies inferiores, en donde lo instintivo tiene una fuerza fundamental.
El psicoanálisis llama a esto el inconsciente. Pero lo cierto es que en lo que nosotros llamamos normal en cuanto a nuestra conducta, es el producto de un balance entre nuestros afectos positivos, socialmente adecuados, con las otras tendencias que nosotros controlamos éticamente. Los controles éticos funcionan para que esas otras manifestaciones negativas no se manifiesten y dan como resultado una conducta adaptada. La próxima. Sin embargo, como estas partes de todo ser humano son partes vivas, responden a los estímulos que reciben. Y si una persona que tiene un balance positivo tiene la mala suerte de ingresar a un ambiente, por ejemplo, un ambiente de trabajo, en donde los estímulos sean de corrupción continua y negativos, va a ser estimulado en sus aspectos poco adecuados. Y esta parte negativa puede crecer en nosotros sin que nos demos cuenta hasta que empecemos a tener deseos parecidos a los del entorno que nos está estimulando. Adelante. De ser así, la parte anormal de nosotros siempre puede crecer. Y esto puede traer como consecuencia sintomatología desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Si es que existen también además bases genéticas que lo facilitan. Consecuentemente, todos, en términos teóricos, tenemos la posibilidad de responder con nuestra parte normal o con nuestra parte anormal de acuerdo a los estímulos que recibamos. ¿Cuáles son los estímulos más importantes de los cuales tú tienes que tener en mente para protegerte? La investigación psiquiátrica ha demostrado que si tú estableces una relación de gran confianza y de gran cariño con otra persona, puede ser un amigo, puede ser una pareja, y estas personas están ya inmersos en algunas actitudes inadecuadas, por ejemplo, uso de drogas, por ejemplo, uso de tabaco, por ejemplo, uso de alcohol, y tú no estás en ese tipo de conductas, si esta relación de afinidad es muy intensa, el riesgo de que tú estés fumando, utilizando drogas o utilizando alcohol, en un promedio de 3 a 6 meses, puede establecerse también en ti. De tal manera que, fíjate, no es que uno necesariamente diga yo quiero hacer esto porque el otro lo hace, no. Es porque hay una serie de interacciones que no es el momento de especificar en detalle, pero lo cierto es que si tú te juntas con una persona que está con esas dificultades y hay una relación afectiva muy intensa, tus riesgos aumentan. Obviamente no quiere decir que tú lo vas a hacer, porque tú tienes tus propios controles morales, pero tú tendrás que darte cuenta claramente de los riesgos que estás enfrentando. La próxima, por favor. Y vamos a seguir con algunos otros datos de la investigación, y esto que viene ya se vincula no tanto a la parte interior tuya, sino al entorno. Adelante. Este es un concepto muy importante que se llama densidad poblacional. Y fue demostrado por Carl Jung, fíjense ustedes, en 1962, en una experimentación en animales muy interesante. La próxima.
El ensayo fue muy sencillo. Calhoun construyó una gran caja en la cual puso todos los elementos que podrían necesitar las ratas para vivir felices. Les enseñó que había un sistema en donde apretando con la patita salían bolitas de alimentos, de tal manera que las ratas para comer solamente tenían que mover esa palanquita con la patita, cosa que aprendieron fácilmente, y comían cuando querían. Lo mismo cuando querían tomar agua. Además, el piso de esta caja estaba lleno de una paja agradable que daba una temperatura constante, de tal manera que el ambiente era realmente ideal. Esta parejita de ratas que pusieron de inicio vivía en plena armonía y felicidad. La próxima, pero obviamente tuvieron hijos y estos también se fueron desarrollando. Adelante. Y así se fue llenando la cajita de otras ratitas. La armonía entre ellas era muy adecuada. No había mayores dificultades. La próxima. Las ratas tenían un sentido maternal muy claro, muy demostrado. La próxima. Sin embargo, cuando la caja que ya no tenía más espacio se fue llenando de ratas al punto tal que ya no había espacio para ellas, entonces la conducta de toda la comunidad cambió totalmente. Empezaron a ver muestras de agresividad, empezaron a haber cambios en la conducta sexual, empezaron a haber a tal punto conductas que llamaban la atención. Por ejemplo, las ratas madres mataban a sus crías. Muchas ratas machos se sometían homosexualmente a ratas machos más agresivos y el pelo les cambió a las ratas. En fin, cambió absolutamente la conducta de toda la comunidad de ratas. Adelante. La próxima. Y por supuesto, habían muertes totalmente innecesarias entre ellas, en base a la agresividad que se mostraba. Adelante. Por eso es que Calhoun concluyó en decir que hay una relación fundamental entre espacio y población. Y si este equilibrio se rompe, entonces la lucha por el espacio y por el territorio se hace de tal manera que las conductas se modifican y la agresividad y la violencia se manifiestan. Adelante. Lo mismo hemos podido, de una manera de transpolar estas conclusiones a lo que podría pasar entre nosotros como seres humanos. Nosotros somos médicos y tenemos un territorio donde actuar. Pero si ese territorio está abonado por cada vez más médicos, cada vez el territorio privado va a ser menor para el número de médicos que exista. O sea, a mayor número de médicos, mayor rivalidad, mayor dificultades y por lo tanto mayores tensiones. La próxima, por favor. Si a eso aumentamos la globalización que prioriza las ganancias económicas, entonces las dificultades van a ser por ver quién gana más que el otro. La próxima, por favor. Cuando yo estudié, había solamente una facultad de medicina en el país, era la Universidad de San Marcos. Un par de años después, hubieron dos más, la Universidad de Arequipa y la Universidad de Trujillo. Ahora hay 50 facultades de medicina, aparte de filiales,
y aproximadamente 70.000 médicos registrados en el Colegio Médico del Perú. Lo que estoy tratando de decir es que cada vez el espacio del mercado profesional se está llenando más y entonces tenemos que prepararnos para poder competir adecuadamente. La próxima. Por eso es que la hipótesis que se plantea es que a mayor densidad profesional médica en relación al mercado médico laboral, mayor riesgo de conductas profesionales corruptas o de problemas de salud, siendo tal riesgo mayor en los médicos con características personales más vulnerables, sean estas determinadas biológicas, psíquicas o socialmente. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, que si hay una competencia cada vez mayor entre los médicos, y hay médicos que no han tenido una preparación adecuada, sea porque la facultad que los formó no fue adecuada o porque ellos mismos no se preocuparon de hacer una formación adecuada, cuando tenga que competir con médicos que realmente saben hacer su trabajo y no pueden hacerlo porque sus conocimientos no son suficientes, van a recurrir o van a tener mayor riesgo de recurrir a conductas médicas inadecuadas. Van a estar en más riesgo. Y si ellos interiormente ya tienen riesgos personales, entonces van a poder sucumbir a estas posibilidades de corrupción. La próxima. Bueno, ¿qué ha hecho la Facultad de Medicina? Estamos ya en el límite del tiempo. Lo fundamental, la Facultad de Medicina ha tomado conciencia de que el alumno de medicina no es una máquina de aprender, es una persona que quiere aprender. Y por lo tanto, hay que investigar el fenómeno para ayudar a los estudiantes a que estas cosas no le ocurran. La próxima. Hicimos un estudio en el 2010, que después lo hemos repetido, pero voy a presentarlo del 2010 para que vean ustedes lo importante del asunto, que creo que ustedes conocen. Adelante. La próxima. En ese entonces, en la Escuela de Medicina habían 919 estudiantes y pudimos encuestar a 618. No pudimos encuestar a los que estaban en el internado porque ya habían sido distribuidos en el país. Adelante. Entre varias dificultades de salud mental, encontramos dos que quiero señalar. Indicadores de conducta antisocial en 1 de cada 5 y riesgo de alcoholismo en 7.3. Ambas cifras mayores que las que se encontraban en población general. Esto plantea que hay alumnos que llegan a la Facultad de Medicina ya con cierta precariedad en su formación. Nadie tiene por qué avergonzarse de esto, porque este es el producto de toda una historia. Al contrario, podríamos decir que a pesar de estas dificultades, estos alumnos llegan por sus calidades, por sus potencialidades a la Facultad de Medicina. Pero lo que no podemos negar es que estos alumnos, como personas, no como inteligencias, como personas, necesitan de ayuda. Y eso es lo que quiere la Facultad de Medicina hacer actualmente. La próxima. ¿Cuáles son los peligros que enfrentarán ustedes en el siglo XXI? Adelante. La medicina cada vez más se va a automatizar con la tecnología y por lo tanto hay riesgos de rutinización y esto trae dificultades posteriores. La desmoralización, la deshumanización de la medicina por la tecnología exageradamente utilizada. El síndrome de burnout, que quiere decir cuando ya se agota la persona y tiene dificultades de orden psicológico. Y la corrupción profesional, que es un riesgo para los médicos que no se han formado adecuadamente y que tienen dificultades personales. Adelante, la próxima. Por ello, los controles morales que dependen de cada uno, es importante ejercitarlos. La próxima. Y la facultad está proponiendo ahora
el programa de mentoría centrada en la persona de cada uno de ustedes y en el desarrollo humano de cada uno de ustedes. Esto lo dirige un grupo de profesores nacionales y el doctor Messich, que es un profesor peruano que trabaja en Nueva York, que nos está apoyando enormemente con estas ideas. Adelante, la próxima. Y vamos terminando, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aparte de el programa de mentoría que se iniciará el próximo semestre con cada uno de ustedes, que tendrá un mentor que podrá ayudarlo en su formación personal? Cada uno de ustedes puede también estimular la parte normal de su personalidad para hacerla crecer, porque son zonas vivas, psicológica y espiritualmente, a lo largo de toda su existencia. Y también podemos asumir el compromiso moral, cada uno de nosotros, de ser un ejemplo vivo de lo que realmente es ser médico, y sobre todo médico sanfernandino. ¿Pasamos? Y el consejo final a los médicos del siglo XXI que son ustedes. Hay dos maneras de defenderse frente a todos los riesgos. Una, saliendo de la facultad cuando sean médicos, no dejen de actualizarse permanentemente. Ustedes tienen que haber aprendido a aprender por sí mismos. Y la segunda, mantengan siempre un ojo atento a su propia conducta. Conózcanse ustedes interiormente y desarrollen sus potencialidades y controlen esa parte negativa que todos tenemos. Creo que con eso terminamos, doctor Ocampo. Disculpen la extensión del tema, pero como le digo, considero que es muy importante que ustedes estén advertidos desde el comienzo. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Perales, por su exposición tan reflexiva y tan, creo que no solamente aplicable a los estudiantes, sino a todos los que seguimos en proceso de formación. Así que ahora invito a los estudiantes que puedan realizar en el chat las preguntas respectivas al doctor para formulárselas. Doctor, iniciaré con una pregunta mientras los estudiantes comienzan a realizar las suyas. ¿Las condiciones sociales pueden determinar en algún aspecto las dificultades que se encuentran en el comportamiento de los médicos? Definitivamente sí. Pero hay que distinguir dos aspectos. Las condiciones sociales son los estímulos externos de nuestro entorno. Y como todo entorno, hay estímulos positivos y negativos. Pero lo importante es que cada uno de nosotros conozca sus propias debilidades y sus propias fortalezas. Cuando uno se conoce a sí mismo, tiene más posibilidades de defenderse. Y es muy importante para defenderse, también cómo van tus relaciones sociales con tus figuras significativas. Y esto usted, doctor Ocampo, lo sabe muy bien como psiquiatra, ¿no? Si una persona tiene a otra persona como el otro significativo, es decir, una persona que te quiere y a quien tú quieres, una persona que te tiene confianza y a quien le tienes confianza, una persona que cuando tú tienes dificultades te comunicas con ella y te hace un poco reflexionar respecto a lo que está ocurriendo. A eso se llama apoyo social, a eso se llama soporte emocional. Ese soporte emocional maneja mucho el estrés del ser humano. Y si tú tienes esa posibilidad,
no importa cuán altos sean los estreses que tienes tú en tus condiciones sociales, siempre el estrés será manejado por ese soporte social, más lo que tú manejas a través de tu propia comprensión de la situación. Por eso es tan importante para el ser humano poder establecer relaciones humanas adecuadas de ese tipo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Cuanto más cuidas tú a tu otro significativo, más te estás cuidando tú mismo. Y eso es fundamental en toda defensa humana frente a cualquier riesgo. No importa cuán terrible sea la situación que tú enfrentas, si tú tienes la suficiente capacidad de responder, es porque tienes un buen soporte social a tu costado. Cuídalo. Muy importante. Muy bien, doctor. Hay una pregunta del estudiante Gerardo Matos que dice, buenos días, doctor. ¿Cuál cree que sería la mayor dificultad si se dispusiese a cambiar la estructura moral de las personas de nuestro país? Es una pregunta muy importante que desborda los términos solamente de nuestra profesión, porque estás hablando de la población peruana. Y yo creo que, sin ser exagerado y sin tener que darles a ustedes muchas pruebas científicas, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que uno de los grandes problemas del país es la corrupción generalizada. Nuestra sociedad es una sociedad atravesada por variables de corrupción muy altas. Y esto no solamente de ahora. Este es lamentablemente una característica de la sociedad peruana desde muchos siglos atrás. ¿Cómo podría, de alguna manera, intentarse cambiar este aspecto y por lo pronto cambiarnos a todos nosotros? Punto número 1 es que la parte biológica de los peruanos debiera ser protegida por el Estado, de tal manera que no debiera haber persona que esté embarazada, mujer que esté embarazada, que no tenga los cuidados de salud necesarios ni la nutrición necesaria para poder dar un niño biológicamente sano. La nutrición de ese niño física debe ser también garantizada por el Estado. ¿Cómo se logra eso? A través de una familia que tenga la posibilidad de trabajo y de ingresos que permitan el sostenimiento de la familia. La familia es el eje fundamental del desarrollo moral de los seres humanos, particularmente la relación con la madre. Pero si ambos tienen que trabajar y los niños quedan prácticamente solos en casa, esos niños van a encontrar dificultades en su propio desarrollo. Y esto no es culpa de nadie, es simplemente el producto de cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, reforzar los elementos socioeconómicos para que la familia pueda cumplir con su rol de formar seres humanos adecuados es el primer paso. El segundo paso es la educación. La salud mental y la conducta de los seres humanos tiene que ser formada por una educación de primer lugar. Y hablo de educación inicial, de educación escolar, y si no se ha tenido esa posibilidad, de educación universitaria. A todos nos conviene, profesores y a ustedes, alumnos, que nuestro ámbito educativo de la Facultad de Medicina sea el mejor. Porque si todos contribuimos a que sea el mejor, todos nos beneficiamos y beneficiamos al país.
que haya trabajo, fundamentalmente. Pero también necesitamos que en el aspecto social las cosas cambien. Pero eso tiene un largo camino por delante. Necesitamos líderes que no sean corruptos, porque el gran problema del Perú es que una gran parte de líderes, no diría todos, tienen lamentablemente conductas que no son adecuadas. Por lo tanto, fíjense ustedes, necesitamos que la sociedad en su conjunto cambie. Como decía Pedro Ortiz, la sociedad se moralice, porque cuando tengamos una sociedad moral que no acepta ninguno de estos elementos, tendremos un Perú distinto. Pero es un proceso largo. Sin embargo, como dicen los expertos, un viaje de 200.000 millas siempre empieza con un primer paso, ¿no? Si ustedes toman conciencia de estas intenciones y cada uno de ustedes se convierte en un médico ejemplar, imagínense ustedes qué será de la Facultad de Medicina para los que vienen. Cada vez será mejor. Muy bien, doctor. La última pregunta, y de verdad una gran cantidad de preguntas, pero por factor tiempo que siempre nos acompaña, vamos a seleccionar una. Y bien, tiene que ver una directamente con la clase de la estudiante Melanie Moreno Guayanca. Ella nos dice, muchas gracias, doctor, por la ponencia. ¿A qué se refiere con, entre comillas, trabajador médico como peligro que debemos enfrentar en el siglo XXI? Te agradezco la pregunta porque de repente por el tiempo no pude explicarlo. Este es un riesgo. Y esto lo ha señalado, no lo he señalado yo. Esto viene de un pensamiento reflexivo de un gran clínico peruano que pertenece a la Universidad Cayetano Heredia, a quien he conocido en la Academia Nacional de Medicina, ambos somos miembros. El doctor Calderón ha señalado que las facultades, por todas estas circunstancias que hemos expuesto, van a producir dos tipos de profesionales. Unos van a ser trabajadores médicos. Mejor dicho, son personas que van a cumplir con hacer una historia rutinaria, generalmente de repente por computadora, con programas establecidos. Va a llegarle el resumen de la historia, inclusive las probabilidades diagnósticas de acuerdo a ciertos algoritmos que la ciencia computarizada puede ofrecerle. Él va a escoger el diagnóstico más probable, va a requerir los exámenes que la computadora le señala, y con todo ese conjunto de información, prácticamente sin ver al paciente, va a prescribir algunos medicamentos. Ese es un trabajador médico. Sabe algo de medicina, maneja bien las máquinas, pero no tiene mayor contacto con el paciente. El otro va a ser médico. ¿Y qué significa ser médico? Ser médico significa que tú sigas las pautas de Ortega y Gasset cuando te dice que yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la cuido a ella, a mi circunstancia, no me cuido yo. Es decir, yo, para ser yo, necesito de ti. Tú eres mi circunstancia cuando eres mi paciente. Y si no te cuido a ti como paciente, no me estoy cuidando yo, porque si no te cuido, tú me puedes demandar. Por lo tanto, hay un compromiso real y un compromiso moral para que los dos seamos uno. Y esto en el trabajo clínico médico significa alianza terapéutica.
El paciente viene hacia ti con una enfermedad para que tú lo ayudes, pero no lo vas a poder ayudar completamente a menos que él, como paciente, te ayude a ti a que tú lo ayudes. O sea, los dos se proponen el mismo objetivo de recuperar su salud. Y cuando tú tienes un paciente y tú sientes que es tu paciente, y el paciente siente que tú eres su médico, no cualquier médico, ese enganche emocional que Carlos Alberto Seguín tanto señalaba en Amor y Psicoterapia, como la relación de amor incondicional que se da en el acto médico entre paciente y médico, verdadero médico. Ese amor incondicional tiene un tremendo efecto terapéutico. Tú curas a tus pacientes no solamente porque le das la medicina correcta, sino porque le das ese tipo de relación que despierte en él esperanzas, despierte en él la fe en lo que le estás dando. Y eso, tú lo sabes, tiene un efecto en todo tu sistema inmunológico de defensa. Por lo tanto, hay que evitar ser trabajador médico. Hay que luchar por ser médico. Y esto, la tecnología, te va a presionar para que tú seas trabajador médico. Así es que defiéndete. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y vamos a invitar al estudiante Rafael Pocoy para que brinde sus palabras. Adelante, Rafael. Sí. Buenos días, doctor Ocampo, doctor Perales, compañeros. Bueno, es un honor hoy día tener al doctor Alberto Perales justamente compartiendo esta clase tan necesaria con nosotros, y queremos darle las gracias por esta magnífica y esencial clase dentro de corrupción dentro de la profesión médica, ¿no? Un tema que no solo tal vez esté presente en el ámbito médico, sino en muchas más instituciones, y bueno, que dentro de la medicina puede tener repercusiones muy grandes e incluso hasta mortales. Tal vez por factor tiempo no se tocaron muchos temas, pero este es un tema complejo, con muchas variables a tener en cuenta. Yo creo que lo que nos queda reflexión es tener en cuenta que alguno de nosotros podría llegar en algún momento, llegar a ser corrompido, ¿no? Y ya está en las bases morales de cada uno y llegar a evitar esto, ¿no? Y vamos a recordar esta clase no como una más, sino como un consejo de alguien que con más experiencia justamente nos quiso llegar a hacer conocer todos estos temas. Así que muchas gracias nuevamente, doctor Perales. Gracias a ustedes, y tengo mucha confianza que ustedes no van a defraudar a la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor Alberto Perales. Muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo para las coordinaciones, ya estamos culminando el curso y vamos a vernos para lo que sería el examen final. Así que, renovando otra vez el agradecimiento a cada uno de ustedes y sobre todo a nuestro ponente, el doctor Alberto Perales, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.